A ver, Juan, ¿Para qué para ti, es? ¿qué es lo nuevo en el arte? No, no, pero dime para qué es un trabajo, Ajá, es un trabajo de la escuela y estamos haciendo una investigación acerca de lo nuevo, lo que se dice nuevo en el arte y cómo los artistas conciben lo nuevo en su obra. Entonces a nosotros nos interesa saber si a ti te interesa, o sea, o tú qué defines por nuevo Como qué en el percepción arte. tienes de lo novedoso en el arte. pero es que la palabra novedoso tiene que ver con moda o tiene que ver con un término mercadotécnico. Entonces, ¿tú cómo lo defines más bien? ¿Tú cómo defines el término nuevo? Nuevo o sea, la pregunta es Pues, como en el es la ámbito palabra vanguardia. ajá, o sea, en el ámbito artístico, ¿cómo, qué es para ti nuevo en en el ámbito artístico o definitivamente no existe lo nuevo en el arte? Es que, mira, creo que el término es el equivocado. Ajá, Es decir, el buscar algo nuevo tiene que ver con un coche nuevo, un jabón nuevo, y en realidad el arte es la experiencia estética. Entonces, en realidad la experiencia estética es tan universal cuando ves el Taj Mahal o la pirámide de Egipto a un poema de Miguel Hernández, ¿no? claro, pero la sociedad va cambiando y va como solicitando o se va sorprendiendo con nuevas cosas. Y eso tú cómo lo manejas en tu obra, o sea, es lo mismo, las mismas cosas las que nos llaman la atención hace 100 años que ahora. Es que, mira, tú tienes que ver que sí la sociedad va cambiando, pero nuevamente estás hablando de una sociedad de consumo. Ujú, Entonces, la sociedad en el siglo XVI pues no consumía el arte de la misma manera que lo consume ahora. claro. Entonces, no es que la gente se maravillara de un Leonardo da Vinci, nadie podía ver un Leonardo da Vinci. Entonces, en México, por ejemplo, pues no existe un Picasso que esté colgado en un museo. Es decir, un alumno de arte no puede ir a ver hoy en día un Picasso en México si quisiera saber cómo pinta Picasso. Claro. Entonces, pues te digo que el término nuevo, pues qué importa que hubiera ahorita un artista nuevo para un mexicano que no puede ver ni siquiera un Picasso o un Da Vinci. Entonces, por eso te digo que tienes que definir el término. Si estamos hablando en México, si estás hablando en Europa, si estás hablando sobre el mundo, porque un estudiante mexicano, Ujú. lo mejor que ha podido ver es algo por internet a 72 dpi, medio bien o medio mal sacado. Pues eso no es una experiencia artística. Y entonces, hablar de algo novedoso en México, pues es cualquier cosa porque no se ha visto nada. Tú, último que tienes, pudiera ser las pirámides o podría ser la cabeza olmeca, como tu referente a haber podido tener una experiencia cualitativa enfrente. Y en realidad, lo que está sucediendo hoy en día es una pérdida de la calidad. Es decir, tú antes, cuando leías un libro, estabas leyendo un libro cuando menos a 300 dpi. Y cuando estabas viendo una fotografía, la estabas viendo a 1200 dpi. Ahorita tú estás viendo el arte, hablando de una experiencia tuya, a 72 dpi. Y en algún momento dado, estás viéndolo por televisión, que es una resolución menor a 72 dpi. Entonces, tú en realidad, desde 1961, que hay un ensayo de Huelsenbeck que se llama La agonía del artista, tú no puedes estar hablando de lo mismo. Porque lo que has perdido es la calidad. Ujú. Entonces, tú hoy en día pues, comes con las manos en un McDonald's, ¿no? Mi tía comía con tenedor de plata. Entonces, tú en realidad lo que estás perdiendo cada minuto es calidad. A lo mejor
tienes confort o tienes conveniencia, pero tú lo que estás teniendo como fenomenología general es la pérdida de la calidad. Entonces, Y si te metes a una cosa mucho más profunda, estás perdiendo la capacidad de futuro. Porque si tu calidad cada vez va en deterioro y cada vez la comida te hace más daño, la silla es más mala, el pupitre es más malo y los maestros no te dejan salir de tu casa, pues tú estás viviendo un deterioro social continuo. Entonces, por eso te digo que tendrías que definir el término de arte que tú estás marcando, porque en realidad, en el mejor de los casos es survival, ¿no? uh-huh. Claro, o sea, el arte está como sobreviviendo como a las nuevas formas de relación que nosotros podemos tener. Pues mira, te voy a decir lo que sucede. Hoy en día es electrónico. Uh-huh. Vamos a llamarlo así, es decir, la tendencia de arte es electrónico. Uh-huh. Hay mucho. Es aburridísimo. No tiene capacidad de calidad. Entonces, pues todo artista electrónico que tengas es no aburrido, aburridísimo. Y bueno, Avelina Lesper... Que la pupila ya está, Star Wars ya te acostumbró la pupila a los efectos especiales. Sí, o sea, ya no me sorprende lo que veo en el internet. Pero ni te sorprende, ni te emociona, ni te dice nada. Uh-huh. Avelina Lesper decía justo eso, como la pérdida de calidad en el arte hace que ya no estamos teniendo como experiencias estéticas, entonces no es arte como este nuevo estilo de arte contemporáneo en el cual no hay calidad y no hay maestría. Entonces tú estás de acuerdo con eso. Pues no es que esté de acuerdo, yo estoy en absoluto desacuerdo en que eso sea el arte. Sí, ese es el arte definido por una serie de ignorantes, el problema del arte es que se estudia como historia del arte. Uh-huh. Entonces lo manejan como una línea histórica y no como una experiencia estética. Entonces, pues claro, cualquier gente que se gradúa de historia del arte, quién sabe qué opina. Es decir, es una gente que opina de comida leyendo las recetas, ¿no? Entonces hay una disfunción de tu experto de arte o de una persona que administra un museo, y no estoy hablando solamente de México, estoy hablando del mundo, donde de repente tienes un museo que las cosas son incolgables, ¿no? No puedes colgar nada en el MUAC, o no puedes colgar nada en el Museo de Frank Gehry en Portugal, porque te estás peleando con el edificio. Entonces, yo no estoy de acuerdo, sino que estoy en desacuerdo que esa sea que a partir, mira, cosas que se han vuelto aburridísimas son cosas como el arte, o el arte povera, o el performance. ¿Pero por qué? Porque hay mucho. Entonces, pues hay tanto que ya es aburridísimo, ya no hay maestría. Entonces, pues tienes una serie de gentes que son como muy malos exponentes, pero que hacen mucho. Uh-huh. Y pues yo lo que trato de manejar es una línea periférica a eso, ¿no? Claro. Tú trabajas mucho con, bueno, trabajas con colectivos de personas, como por ejemplo en Ulises Primero, y eso al recibir opiniones de disciplinas distintas, ¿no crees que estás generando cosas nuevas en el ámbito artístico? Mira, lo que pasa es que en realidad entonces tu referente sería música de cámara. ¿Sí? También, ajá, también. Música de cámara sí es un ambiente museístico y tiene que ver con el arte. Uh-huh. Yo creo que Ulises primero tiene un contexto social, científico, político, es literatura. Entonces, Ulises tiene que ver más como generar una paradoja. Es más un relato, es un diario de viaje, que música de cámara sí se concibió como una obra de arte. Y sí tiene que ver con la transdisciplina, y tiene que ver con la utilización grupal,
y tiene que ver con que la utilización grupal es lo único que te permite la creatividad. Es decir, el problema del artista solo es que se casa con un estilo, con una receta de éxito. Entonces un Henry, un Barragán, un Legorreta, tienen un estilo de trabajo. Entonces, tú tienes que ver si lo que quieres es generar un estilo que permite nuevamente a las gentes que no saben de arte y que saben de historia del arte, identificar un estilo fuerte, porque por repetición entienden, ¿no? Sí. Pero pues eso es un problema como de Skinner o de Pavlov, y sobre todo nuevamente de ignorancia. Ok. Ahora, Ulises primero utiliza una técnica que tiene que ver más bien con los diálogos de Platón. No es místico. Es un fenómeno que está sucediendo en la Agencia Espacial Mexicana, que está sucediendo en el Congreso, que sucede en el espacio, que está sucediendo en la Agencia Espacial, lo que está sucediendo en la Federación Astronáutica Internacional. Eso yo no estoy seguro si estamos... Es decir, si te estás saltando a definir arte a un proceso como lo que sería McLuhan, pues entonces sí estás hablando de Ulises. Pero por eso te digo que es muy importante definir. Pregunta tu definición de arte, y si para ti arte es la experiencia que no ha sucedido todavía, porque entonces estás redefiniendo lo que sucede en el MUAC como artesanía. Porque, mira, en el arte ha sucedido muy poco nuevo desde 1913. Entonces, más o menos 1913 a 1921, se da todo lo que es el dadaísmo, el surrealismo, y es un poco lo que ha nutrido el diseño gráfico, lo que ha nutrido la publicidad, lo que ha nutrido la mercadotecnia, y eso es lo último innovador que se generó en el arte. Sí. Ya de ahí en adelante, pues lo que tienes son movimientos. Entonces, si tú pasas a los siguientes, vamos a decir, a los siguientes movimientos como el minimalismo o el constructivismo, lo que fuera, lo único que ha hecho un movimiento es romper al otro. Sí. Entonces tú tienes un siglo XX como lleno de rupturas de movimientos, pero que ninguno generó contenido. Entonces, hablando de música de cámara, tenía mucho que ver con la generación de contenidos, la generación de grupos, y generar como una tendencia que le pudiéramos llamar entre dadaísta posmodernista, ¿no? Pero es un entendimiento distinto del arte, porque nuevamente cuando se genera música de cámara, te tienes que dar cuenta que el referente era Pedro Meyer con fotografía de denuncia. Entonces, él quería sacar inditos, niños comiendo basura, y música de cámara empieza el movimiento experimental de la fotografía, del video. Vamos, es el antecedente pues de hoy en día que la gente dice multimedia, lo asume como que de repente ya eso sucedía de una manera natural, ¿no? Entonces, yo creo que el experimento de música de cámara es el referente a algo que tú le podrías decir nuevo, que propone, que tiene un mensaje, que tiene una forma, sobre todo que establece que México tenía que entrar a la modernidad. Ahora, yo no es que haya hecho dos proyectos, todo se vuelve la continuación de lo mismo. Ok. Ulises es un objeto más sofisticado que establece lo mismo que establecía música de cámara, que es transdisciplina, que en aquella época no existía el término de transdisciplina, se utiliza para interdisciplina. Y por otro lado, nuevamente es un referente de creación de futuro. Ahora en medio pues hay muchos otros proyectos que se han trabajado.
Claro, entonces tú tomas referentes del pasado y los renuevas, los usas y los renuevas o propones una nueva lectura de ellos. No, no, yo propongo contenido. No, no es que tome o que renueve, porque no hubo contenido. Entonces, lo que es realmente revolucionario, si tomas lo que es el siglo XX, pues era que alguien creara contenido y no rompimiento. Ok. Entonces, no estoy tomando elementos de nada. Yo lo que digo es que el último rompimiento importante que hay es el dadaísmo. Y si quieres construir arriba del dadaísmo y del surrealismo, pues para mí el siguiente paso lógico era música de cámara. Ok. Y eso tiene que ver con que mi profesión es ser fotógrafo, y resulta que los fotógrafos se han dedicado a tomar el papel de los pintores, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, la fotografía se queda en 1870 y no ha avanzado desde entonces. Entonces es un gremio cerrado que tiene que ver, vamos, como que sus primos más cercanos serían un grabador, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que eso es todo. Nada más queríamos como, Ver tu visión en sí, el ver tu... arte y ver cómo, qué es lo que opinas tú acerca de la situación actual. Pues la situación actual es desastrosa, ¿sabes? Quien pueda. Yo creo que lo que hay que hacer es nuevamente revisar muchos supuestos. Porque si no te quedas en una conversación circular donde la gente se está dando palmaditas en la espalda, ¿no? Ujú. Entonces de repente pues, se consideran buenos una serie de artistas que no están haciendo nada. Y lo único que están haciendo es llegar al museo. Sí, Y sacas a un artista tantito fuera del museo y no sirve para nada. Es decir, no lo puedes encontrar en la sala. claro. Ok, pues bueno, ya sirve este material. ¿Perdón? Si ya les sirve este material, pues cualquier otra cosa que necesiten. Muchas gracias, sí, sí. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Vale, bye. Que tengas bonito día, bye.